Una dosis de energía y economía sin política. Precios de combustibles en México. Hablaremos solamente de la gasolina magna, regular o verde, como se conoce comúnmente, debido a que es la de mayor consumo, donde en forma diaria en las estaciones de servicio se venden entre 120 hasta 130 millones de litros en forma diaria. Y esto influye directamente en la inflación en la parte subyacente. Y ya salió la Secretaría de Hacienda de Crédito Público el día de ayer comentando que el precio de la gasolina magna o menor de 91 octanos, como su comunicado comentó, no costará más de 24 pesos. Pero esto, ¿cuál es la realidad? De los últimos datos que hemos podido revisar, de acuerdo a las estadísticas mundiales, la gasolina regular verde o magna ocupa el primer lugar en costo entre los 10 países con mayor consumo, la que se vende en México. Es decir, entre los 10 países de mayor consumo a nivel mundial, la gasolina que se vende en nuestro país es la más cara. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos se consumen más de 1.400 millones de litros y en México, como ya comentamos, entre 120 y 130 millones de litros en forma diaria. Los ganadores y perdedores hacia el 2026, y esto es de acuerdo a la información de Profeco, Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía, Pemex y el mercado, hemos de realizado el siguiente análisis que pudiera servir para el año 2026. Primero, ¿quién es el ganador? Mantener el precio de la gasolina regular magna, verde, en 24 por litros, debido a que el gobierno ha cobrado desde marzo el 100% del IEPS. El primer ganador es la nación. Segundo, la nación recauda y se espera que este año pueda ser entre 440 y 460 mil millones de pesos por concepto de IEPS en gasolina y diésel durante el 2025, con un crecimiento estimado del 9 al 11% respecto al 2024. Para el 2026, si se mantiene la estrategia actual, la recaudación podría superar los 500 mil millones de pesos. Entonces, ¿quién es el ganador? Manteniendo el precio de 24 pesos por litro hoy en día que se tuvo en el 2025 y posiblemente se mantenga para el año 2026, pues es la nación por la recaudación mayor que tiene y derivado que, como hemos visto, el precio del barril que se inició en enero de este año hasta el cierre posible que se tenga, ha habido una reducción y dicha reducción no se ha trasladado al consumidor como en otros países que hemos comparado de los de mayor consumo. ¿Quiénes pierden? Actualmente, el costo de mantener gasolina a 24 pesos lo absorben Pemex y algunos privados con terminal de almacenamiento y distribución que reciben el producto de refinerías o importaciones. En alguna parte de la cadena, ya sea en las terminales de almacenamiento, en la logística propia de las refinerías que están de nuestro país o el producto que se importa por algunas empresas que vienen de Estados Unidos, en algunas de estas partes el costo lo está siendo absorbido para mantener los 24 pesos, derivado que se está cobrando el 6% del IEPS en la gasolina regular magna o la verde como lo conocemos. La reducción de precios del barril no refleja en el consumidor final, ya que el precio está limitado y al no haber un estímulo fiscal al IEPS por parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, no hay ahorro para el consumidor. Entonces, lo que podemos indicar hoy en día es lo siguiente. Lo que vimos en este año, en la primera semana del 2025, lo que llamamos el indicador de ganancias, que es donde está la última milla, donde están las estaciones de servicio y está incluida la ganancia bruta de las estaciones de servicio, vimos que el valor que se tenía de ganancia era de 1.76 pesos por cada litro y en la semana 52 que estamos cerrando este año es de 2.01, manteniéndose la estrategia de los 2 pesos que se estableció para mantener los 24 pesos por litro. Como vemos, el precio del barril costaba 9.97 pesos por litro y hoy estamos viendo que el precio del barril bajó a una cantidad que estamos observando en la gráfica de 6.41 pesos por litro. Cuando vemos los valores de que se tenían del IVA, vemos que el IVA bajó de 3.93 a 3.78, derivado del que el precio final al combustible disminuyó. Pero vemos aquí el fenómeno en donde hay una reducción de 0.91 centavos de la primera semana a la semana 52 y en donde podemos observar que la mayor pérdida que se ha tenido o la mayor contracción en cuanto al valor de ganancia en la confección del precio unitario ha sido en los precios terminales de distribución y reparto, que es donde llega el combustible para el combustible de la producción de las refinerías o de lo que se importa, en donde está incluido la logística y el almacenamiento, y es ahí donde tenemos que ver
en quién está perdiendo y principalmente cuánto está perdiendo. Y lo hemos visto en los estados de resultados de Pemex, que ha disminuido sobre todo sus ventas de acuerdo a los estados de resultados. Como vemos, en la semana primera, el IEPS que se cobraba era el 6.23 y a partir del mes de marzo en adelante se ha cobrado 6.46. Pero podemos decir que más de un 90% a un 95% no ha habido estímulo para el precio de la gasolina regular verde o magna como la conocemos. Y el precio al inicio de la primera semana era de 24.54 y hoy estamos cerrando en 23.62. Es así como estamos viendo la diferencia, los diferenciadores de mantener el precio por debajo de los 24 pesos, en donde observamos que el de mayor pérdidas que podamos hacer en la confección del precio unitario está en las terminales de distribución y reparto, en donde Pemex tiene el mayor control al ser uno de los principales distribuidores y comercializadores del país. Cuando hacemos el análisis respectivo, vemos que para la semana 52, que cuesta 23.62 y el precio del barril está en 6.41, el 27% del total del precio que se tiene hoy en día en las estaciones de servicio en el promedio nacional corresponde al 27% del IEPS. El IVA, como ya sabemos, el 16%, y el precio de las terminales de reparto y distribución el 48% y el indicador de ganancias corresponde al 9%. Como podemos ver, el de mayor peso, sobre todo en cuanto a la variabilidad que se pueda tener, es en los precios de las terminales de terminal de distribución y reparto con el 48%, siendo el 43% los impuestos que se tienen hoy en día. México es uno de los países que más altos impuestos se cobran por cada litro de la gasolina y esto ayuda mucho a la nación por las recaudaciones que pueden llegar para el próximo año por más de 500.000 millones de pesos. ¿Por qué decimos que México tiene el precio de la gasolina más cara? Porque, por ejemplo, hicimos un análisis del mes de octubre con respecto a noviembre. La barra del lado izquierdo es el precio de octubre y la del barra derecho la de noviembre. Y vemos que en Estados Unidos de octubre a noviembre disminuyó, en China disminuyó, en Brasil disminuyó, en Rusia disminuyó, la India disminuyó, Canadá incrementó un poco el valor. En Japón disminuyó, fíjense el precio que tiene Japón hoy en día. En México vemos que se disminuyó unos cuantos centavos, pero Indonesia disminuyó, Arabia Saudita disminuyó, pero vemos el precio más alto de estos países de mayor consumo es en este caso es México. Y estos son los consumos que se tienen por cada uno de los países en millones de litros, en donde Estados Unidos consume 1.422 millones de litros en forma diaria de gasolina regular, verde o magna, como la conozcamos, y en México se consumen entre 120 y 130 millones de litros diarios. Y vemos que el precio de la gasolina más cara de estos 10 países la tiene México. Con esta información y con lo que comentó la Secretaría de Hacienda del Crédito Público con el comunicado de ayer del 23 de diciembre respecto a mantener los 24 pesos por litro de la gasolina regular con un octanaje menor a 91, dice que esto no se tratará en incrementos del costo final del consumidor. Claro, porque vamos a mantener a 24 pesos por litro, pero la realidad es que existen dos escenarios posibles que se pudieran tener. Y esto dependerá mucho de las decisiones que se tengan a partir del 1 de enero con la publicación en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público si dará o no dará estímulo. En función de esto, encontramos dos escenarios posibles. Uno, si no se aplica el estímulo y se cobra el 100% del IEPS. El segundo, no se aplica el estímulo, se cobra el 100% del IEPS y se traslada el aumento al consumidor. Para el primer escenario, lo que podemos observar aquí es que vemos que se mantiene el indicador de ganancia de 2.01, se mantiene el IVA y quien va a tener la contracción en cuanto al precio del costo del precio unitario van a ser las terminales de distribución y reparto, en donde podrían absorber estos 24 centavos que estamos viendo por el aumento que se tendría del IEPS. Es decir, la nación cobraría de 6.46, que es al cierre del 2025, y la primera semana cobraría el total del IEPS al no dar estímulos de 6.70, y quien tendría que absorber este incremento para poder mantener, por así decirlo, a 23.62 el precio de la gasolina y no aumente, si es que podemos hacer este ejercicio, tendría que absorberlo las terminales de distribución y reparto. Este es el primer escenario en donde el perdedor principalmente sería Pemex y algunos privados, porque son los que tendrían que absorber el costo del incremento, sobre todo de los 24 centavos del IEPS. En el dado caso, y es el segundo escenario, que no se aplica el estímulo, se cobra el 100% del IEPS y se traslada el aumento al consumidor,
podíamos ver un incremento del precio de la gasolina de 23.62 a 23.91, pero se mantiene dentro del margen que dice la Secretaría de Hacienda Crédito Público por debajo de los 24 y donde se trasladarían 29 centavos al precio final en las estaciones de servicio, esto incrementándose el IEPS de 6.46.70, manteniendo el precio de las terminales de distribución y reparto a 11.38. Vemos en la parte del IVA que se tendría un aumento y el indicador de ganancia sería de 2.01. Estos son los dos escenarios posibles que podríamos tener. Hay que ver el día 1 de enero si no va a haber estímulo, entonces podríamos tener el primer escenario, que es lo que veo más viable, y el segundo viable no creo que se pueda aplicar y que Pemex o las terminales privadas no absorban esos 24 centavos de incremento siempre y cuando se quiera mantener el precio. Pero en el dado caso tenemos estos dos escenarios en donde nos dicen que sí se mantiene por debajo de los 24 pesos, donde el primer escenario se aumenta el IEPS y absorbe esta ganancia o esta pérdida, por así decirlo, por parte de Pemex de los 24 centavos, o el segundo escenario donde se aumenta el precio en las estaciones de servicio por más de entre 25 y 30 centavos en promedio, y en donde se mantiene el costo de las terminales de distribución para que Pemex no pierda. Estas son las dos formas que pudieran haber en las próximas semanas, pero estos son escenarios posibles, pero la realidad dependerá mucho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dejando bien en claro que realmente el precio de la gasolina regular no subirá por debajo de los 24 pesos, con los dos escenarios mostrados, en donde se aumenta el IEPS, absorbe Pemex en el primero, y en el segundo aumenta el precio al consumidor, pero se mantiene cuando menos entre 9 hasta 12 centavos por debajo de los 24 pesos, manteniendo a Pemex sin pérdidas. Gracias y espero que esta información sirva.